Y yo creo que nos ha movido el espíritu, porque la iglesia, hermano, aun cuando es racional y no es enteramente emocional, aun cuando somos emocionalistas, pero nos inspira el Espíritu Santo, llega a ser también cierto un poco mística, porque no somos regidos por el Espíritu. Y lo que nosotros llevamos acá no es algo que se nos ha impuesto o nos hemos acordado así, sino que el Espíritu nos va llevando a eso, al campo misionero y al campo evangelístico. Eso es lo que las clases que estuvimos viendo. En el tema que yo pasé, hablaba acerca de los requisitos, todas esas cosas para los ministros que tienen que salir al campo misionero, al campo evangelismo. Por eso es que era necesario que eso se pudiera desarrollar. Para recordar, hermanos, que tiene que haber un deseo. Cuando una persona tiene un llamamiento hacia el campo misionero, un campo evangelístico, tiene que sentir un deseo en su corazón por eso. Por eso que el apóstol dice que el que desea obispado, buena obra desea, ¿cierto? Pero no es un deseo carnal, como lo explicaba el pastor Richa, para ganar dinero, para tener una buena remuneración o para tener el reconocimiento de las personas. Pero esto tiene que ser, como les dije anteriormente, como un deseo del corazón y tener ese romanticismo, amarlo, porque Dios no es que llama y lo empuja a la fuerza, ¿cierto? Pero hay una fuerza, ¿cierto?, que lo hace hacer muchas veces lo que uno no quiere hacer, pero no es que esté como obligado. En las partes que estuvimos enseñando ayer en la mañana, estábamos hablando de que el llamamiento de los oficiales dentro de la iglesia tenía un llamamiento que era interno. ¿Se acuerda que lo vimos un poquito? Un llamamiento interno y uno que es externo. ¿Se acuerdan qué es lo que era el llamamiento interno? Porque estamos hablando de evangelismo, estamos hablando de misiones. ¿Se acuerdan cómo... ¿Qué es lo que yo tengo que tener para saber que Dios me ha llamado para este ministerio? Me ha llamado para eso. ¿Qué lo impulsa? No sé si se acordaron, ¿cierto? Pero la primera era la conciencia de ser impelido para una causa especial. ¿Qué significa la palabra impelido? La palabra impelido dice tener una fuerza de llevar y una capacidad de llevar a hacer algo que ha sido, incluso lo define más, ser impulsado o arrojado a hacer algo que también él desea. A ver, entonces yo puedo desear ser un misionero, ser un pastor, un ministro, amén, pero no tengo ese impulso, esa capacidad. Pero como lo explicaba el pastor Riza, que los llamamientos son del Señor, porque Dios tiene que provocar en nosotros el querer, amén, y el hacer, pero lo provoca Él. Entonces tenemos que tener esa capacidad de ser que Dios nos ha empujado o impelido a hacer eso. ¿Ah? Y fui seducido. Más fuerte que fuiste, ¿cierto? Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Entonces, ahí tenemos esa que tiene que ver con la conciencia. Y yo no quiero que hayan escuchado y se les olvide a ustedes, porque lo que Dios ha puesto en nuestros corazones en que de ustedes nosotros tenemos que sacar ministros. Y Dios tiene que hacerlo, porque necesitamos expandirlos, crecer un poco más. Conversamos con nuestros pastores muchas veces, y es bueno, no vamos a terminar nunca de aprender, y vamos a morir aprendiendo. Porque en esta universidad nadie se gradúa. La graduación es cuando Él venga. Ahí vamos a recibir nuestra corona. Pero ahora hay que trabajar nomás y seguir estudiando, ¿cierto? Pero juntamente con estudiar tenemos que hacer lo que
estamos enseñando. Amén. No solamente oír, sino como también hacer. Y la segunda causa, ¿se acuerda que era? La convicción de que uno al menos está en una medida intelectual y espiritualmente capacitado para hacerlo. O sea, necesitamos al menos tener conocimiento de las doctrinas básicas, al menos, de lo que enseña la iglesia. Un pastor tiene que estar, o un ministro debe estar capacitado, un evangelista tiene que estar capacitado, que es lo que va a predicar. Y si está capacitado, como decía un predicador, que la Biblia dice, oiga, pero que eso no dice la Biblia. Bueno, debería decirlo, po. Entonces, cosas así. Y como tercero, la experiencia de Dios con toda claridad que le está pavimentando el camino. Las cosas se están dando. El pastor lo decía muy bien, el pastor Richard. Te abrieron una puerta en un hogar. Oye, ven a predicar acá. Te ofrezco mi casa. No, no estoy preparado todavía. Si tenemos ese concepto, no vamos a hacer nunca nada. Amén. Porque todos estamos prácticamente en preparación. Entonces, cuando esas puertas se abren, significa entonces también que Dios está pavimentando el camino. Cuando hay muchas cosas que van en dirección allá, es que Dios está pavimentando el camino. Si llegaste aquí, es que Dios está pavimentando el camino. Por algo te han exhortado todas estas cosas. Así que son muy importantes hacerlo. Ahora, el pastor Due, yo estaba analizando lo que ambos estaban enseñando y me estaba comiendo todo eso. Y me gozo y me río de algunas tallas que he hecho. Pero ese llamamiento, ¿cierto?, tiene que radicar, como dijo el pastor, en la iglesia. Nadie puede ser llanero solitario. Él lo explicaba muy bien. No voy a insistir mucho en eso porque ya lo explicó. Pero nadie puede hacer un llamamiento, pero tiene que haber una ordenación. La iglesia tiene que ordenarlo. Amén. Entonces, esa ordenación corresponde entonces a la iglesia hacerlo. Esta es una autenticación que hace la iglesia en separar al hermano para la obra que se le ha encomendado. El pastor lo enseñaba un poquito, ¿cierto? Encomendado. Esta es la función que usted va a hacer y se le encomienda. Lo que los ancianos hicieron para Pablo, ¿cierto?, Bernabé y todos aquellos que salieron en campo misionero. Se les encomendó esto. Entonces, ¿pero quién lo hace? La iglesia. La iglesia. Y cuando ellos van ahí, claro, llevan la autoridad de la palabra, la autoridad del Señor, pero lo que hace la iglesia es la ordenación, que es la separación para el cargo, para la encomienda que se le está dando. ¿Ya? Y lo otro, para terminar, porque no voy a hacer otro tema, ¿cierto? Que tienen que hacer lo que hacemos, lo que es la imposición de mano, que también lo enseñé, la imposición de mano. ¿Y por qué se hace? ¿Alguna iglesia no lo hace? No, a mí no sé si usted dijo, no, a mí me ungió el Señor. Oiga, y ustedes, no, yo soy pastor. Y bueno, yo pertenecí muchos años aquí a la unidad pastoral de Quemaipú, éramos 88 pastores, al consejo pastoral acá. Entonces cuando llegaba un pastor, quiero ser miembro, y cuando nosotros le pedimos, ¿pero quién lo ungió a usted? No, si a mí no me ungen los hombres, a mí me unge el Señor nomás. Entonces, otros dicen, bueno, llegan así también, dijo, a mí me ungió el Señor por un profeta. Yo pertenecía a una iglesia y Dios le habló a ese profeta que yo tenía que ser pastor y me ungió. No es el individualismo, es la iglesia, ¿cierto? Y el cuerpo de presbítero, como lo tenemos nosotros establecido, recién conversábamos con nuestro hermano Rodolfo,
qué bueno lo que me decía, que el sistema que tenemos tal vez no lo habíamos entendido tan bien, dijo, pero qué bueno el sistema, es muy bueno porque es bíblico. Así que yo le decía al pastor Rich, a mí no se me cayeron, yo no tuve ningún problema, incluso que alguien me pueda decir eso, porque Dios me inspiró a mí a hacerlo. Fui el primero en renunciar yo al obispado para poder enseñar esto. Entonces yo no busco títulos, no busco honras de hombre, no busco nada, ni aplausos, trato de pasar incluso desapercibido. No busco eso, sino hacer la voluntad del que a mí me llamó. ¿He cometido errores? Por supuesto, que muchos errores. Pero estamos parados todavía. Viejitos ya, porque yo empecé este ministerio a los 28 años. Ya tengo 68 años. Saque la cuenta usted cuánto tengo. Que Dios nos bendiga. Entonces, lo que hace la iglesia es autenticar, ¿cierto? Eso es lo que hace la iglesia por medio de las manos del presbiterio. Lo que está haciendo el presbiterio, también lo expliqué allí, no es que esté dándole dones, ni experiencias sobrenaturales, no es ese. El presbiterio no está para eso. Solamente autenticar lo que el Señor ya había legitimado en su llamamiento. Por eso, entonces, no, Dios me llamó para esto y tiene las capacidades para eso, y lo que hace la iglesia, bueno, entonces si tiene estos dones, ¿se acuerdan que vimos que lo que tenían que ver en los requisitos? La iglesia tiene que ver esos requisitos, que cumpla sus requisitos, que no sea un tipo airado, que no sea un hombre contencioso, que le guste la pelea en la iglesia, que le guste la discusión, que tiene que tener buen testimonio de los vecinos, que tiene que tener a su casa en sujeción, tiene que saber gobernar bien su casa. Todos esos son requisitos que la iglesia siempre debe estar viendo, ¿cierto? Y el presbiterio lo que hace entonces cuando ve, porque lo está percibiendo, no, este es un maestro, explica muy bien la palabra del Señor. Otro dice, este gobierna, ¿cierto? Este es evangelista, porque su llamado es siempre al arrepentimiento. Entonces, es que es característico del evangelista, el llamado al arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace la iglesia, haciendo el resumen de todo lo que a los pastores han expuesto acá. Así que mi Dios les bendiga.